La historia oficial nos ha vendido una mentira envuelta en oro y armaduras brillantes. Nos han enseñado a visualizar a Hernán Cortés como un noble enviado de Dios y de la corona española, un valiente explorador que zarpó hacia lo desconocido con la bendición de su rey para reclamar un nuevo mundo. Pero si rascamos la pintura dorada de los óleos históricos, lo que encontramos debajo es mucho más oscuro, más sucio y 1000 veces más fascinante. Hernán Cortés no llegó a las costas de México como un héroe condecorado, llegó como un criminal prófugo de la justicia, un amotinado asfixiado por las deudas y un hombre desesperado con una soga invisible atada al cuello. Esta no es la historia de una misión gloriosa, es la anatomía del robo más grande y audaz en la historia de la humanidad. Para entender la mente de este depredador, debemos viajar a la sofocante y corrupta isla de Cuba en el año 1519. En aquel entonces, las primeras colonias españolas en el Caribe no eran paraísos tropicales, eran nidos de víboras llenos de mercenarios, asesinos, nobles arruinados y hombres dispuestos a apuñalar a su propio hermano por un puñado de oro. En este fango de ambición, Hernán Cortés no era un gran general militar, era un simple encomendero, un funcionario público, un notario con una labia aterradora y una habilidad escalofriante para leer las debilidades de los demás. Cortés era un jugador compulsivo, no solo con las cartas, sino con la vida misma, y para ese año estaba hundido hasta el cuello en deudas económicas. Necesitaba una salida desesperadamente. La oportunidad surgió cuando el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, un hombre tan ambicioso como paranoico, decidió organizar una tercera expedición hacia las misteriosas tierras del oeste, un continente oscuro del que solo llegaban rumores de sacrificios humanos y ciudades hechas de oro puro. Velázquez necesitaba a alguien carismático para liderar la flota y reclutar hombres, y cometió el error más catastrófico de su vida. Eligió a Hernán Cortés. Al principio todo era camaradería y promesas, pero Cortés no era un hombre que estuviera dispuesto a ser el títere de nadie. En cuanto recibió el nombramiento, su verdadera naturaleza despertó. Empezó a endeudarse aún más, pidiendo préstamos masivos, comprando armas, pólvora, caballos y promoviendo la expedición no como una simple misión de exploración, sino como una cruzada de conquista absoluta. El gobernador Velázquez, observando desde las sombras, sintió el frío del terror. Se dio cuenta de que había puesto a un lobo sediento de sangre al mando de su ejército. Los espías del gobernador le susurraron al oído que Cortés planeaba traicionarlo, que planeaba quedarse con toda la gloria y el oro del Nuevo Mundo, desconociendo su autoridad. Consumido por la paranoia y la rabia, Velázquez tomó una decisión tajante. La expedición quedaba cancelada. Cortés sería relevado de su cargo inmediatamente, despojado de sus barcos y, si se resistía, arrojado a un calabozo por insubordinación. Velázquez redactó las órdenes de arresto y se preparó para cortarle la cabeza a la serpiente antes de que pudiera morder. Pero en el despiadado juego de ajedrez del siglo XVI, Cortés siempre iba 3 jugadas por delante. Tenía sus propios informantes infiltrados en la corte del gobernador. Cuando la noticia del arresto inminente llegó a sus oídos, Cortés no entró en pánico, sonrió. Sabía que si se quedaba en Cuba, lo perdería todo, su fortuna, su libertad y probablemente su vida en la horca. Su única salida era cometer un acto de alta traición contra el Imperio español. En una jugada maestra de manipulación psicológica, Cortés reunió a sus hombres de mayor confianza en el silencio de la noche. Con palabras envenenadas de ambición, les prometió riquezas más allá de la imaginación humana, les habló de imperios forjados en oro esperando ser tomados, y los convenció de cometer el crimen definitivo. La madrugada del 18 de febrero de 1519, bajo la oscuridad más absoluta, el puerto de Santiago de Cuba fue escenario de un robo colosal. Cortés y sus hombres, armados hasta los dientes, tomaron por la fuerza los barcos que el gobernador había financiado. En un acto de crueldad táctica,
Cortés despertó a los carniceros de la ciudad a punta de espada y les confiscó absolutamente toda la carne y los suministros del pueblo, dejando a la población de Santiago sin alimento para garantizar la supervivencia de su tripulación. Levaron anclas en completo silencio, como fantasmas escapando de una tumba. Las crónicas cuentan que al despuntar el alba, el gobernador Velázquez llegó cabalgando desesperado al puerto, gritando de ira al ver sus barcos alejándose en el horizonte. Desde la cubierta de la nave capitana, Hernán Cortés, vistiendo su armadura y sintiéndose intocable sobre las olas, le hizo una reverencia burlona a su antiguo jefe. El robo estaba consumado. Ahora Cortés navegaba hacia lo desconocido, no como un conquistador heroico, sino como un forajido, un amotinado con una sentencia de muerte pendiendo sobre su cabeza. El monstruo había sido soltado, y un continente entero estaba a punto de pagar el precio. El aire de la costa veracruzana no era de un paraíso tropical. Era espeso, asfixiante y apestaba a sal, sudor y selva podrida. Abril de 1519. Cuando Hernán Cortés y sus hombres tocaron tierra firme, no encontraron un paisaje idílico esperando ser cristianizado. Se encontraron de frente con el antepatio del infierno. Los primeros exploradores e intérpretes que se adentraron en la maleza regresaron con noticias que helaron la sangre de los españoles. No se enfrentaban a tribus dispersas y primitivas. Se enfrentaban a un imperio titánico, una maquinaria de guerra colosal gobernada desde una ciudad flotante, capaz de movilizar a millones de guerreros y cuyos altares exigían ríos de sangre humana. El terror se esparció por el campamento militar como un veneno negro. Los rumores sobre los aztecas crecían cada noche alrededor de las fogatas. Los soldados rasos, muchos de ellos simples granjeros endeudados o mercenarios de poca monta, escuchaban historias de pirámides empapadas en sangre coagulada, de sacerdotes que vestían las pieles desolladas de sus prisioneros y de espadas de obsidiana capaces de decapitar a un caballo de un solo golpe. El pánico comenzó a paralizar a las tropas. El calor, los mosquitos y las enfermedades tropicales ya estaban diezmando sus filas. La paranoia de Cortés crecía por segundos. Como un depredador alfa, olía el miedo en su manada y sabía que su ejército estaba a punto de desmoronarse desde adentro. En las sombras de las tiendas de campaña, a espaldas del comandante, comenzó a gestarse la traición. Los hombres leales al gobernador de Cuba, aterrorizados ante la perspectiva de una muerte segura en la piedra de los sacrificios, comenzaron a susurrar. Planearon un motín en la oscuridad. El plan era tan simple como cobarde: asesinar a los centinelas al amparo de la madrugada, tomar por asalto los barcos más rápidos de la flota, izar las velas y huir de regreso a la seguridad de Cuba, dejando a Cortés y sus seguidores leales abandonados a su suerte en la playa para ser masacrados por los indígenas. Pero en un campamento donde la codicia, el hambre y el miedo son la única moneda de cambio, los secretos siempre tienen un precio. Un informante, buscando salvar su propio pellejo y ganar el favor del líder, se arrastró hasta la tienda de Cortés y delató a los conspiradores. Cortés no reacciona con pánico ni con desesperación. Reacciona con la furia fría y calculadora de un sociópata acorralado. En plena madrugada, irrumpe espada en mano en las tiendas de los traidores. No hay juicios justos, no hay piedad. Arrastra a los líderes del motín ante todo el ejército, bajo la luz parpadeante de las antorchas, para que todos presencien el precio de la cobardía. Para mantener el control sobre hombres violentos y desesperados, debes convertirte en el monstruo más aterrador de la habitación. Cortés ordena que los dos cabecillas del motín sean colgados del cuello hasta morir frente a sus propios compañeros, dejando sus cadáveres balanceándose como una advertencia macabra. Pero la sangre no termina ahí.
Al piloto principal de la conspiración le manda mutilar los pies, cortándole los dedos con un hacha para asegurarse de que nunca más pueda sostenerse firme sobre la cubierta de un barco. A los demás traidores les llueven docenas de latigazos que les arrancan la espalda a tiras. El mensaje queda grabado a fuego en la mente de cada soldado. La traición se paga con carne. Sin embargo, Cortés en su retorcida genialidad sabe que el miedo a los aztecas sigue siendo más grande que el miedo a su autoridad. Sabe que mientras existan barcos meciéndose en el horizonte, siempre existirá la tentación psicológica de huir. Así que toma una de las decisiones más extremas, desquiciadas y legendarias de la historia militar. El mito romántico y escolar nos dice que Cortés quemó sus naves en un acto de valentía heroica, pero la verdad es aún más fría, oscura y calculada. Ordena a sus carpinteros de mayor confianza que bajen a las bodegas y perforen los cascos de los barcos en absoluto secreto. Uno por uno, los majestuosos galeones españoles, su única vía de escape, comienzan a llenarse de agua y a hundirse lentamente en el fango del Golfo de México. Cuando el sol amanece, el ejército español se despierta para encontrar un paisaje desolador que les hiela el alma. Sus vías de escape, la única conexión con su mundo, sus familias y su hogar, yacen en el fondo del mar, reducidos a escombros de madera inútil que sobresalen trágicamente del agua. El pánico estalla en la playa. Los soldados miran a Cortés con absoluto terror, creyendo que su comandante se ha vuelto completamente loco. Los ha atrapado a todos, los ha encerrado en el continente más hostil de la tierra, rodeados de millones de enemigos sedientos de sangre, sin esperanza de rescate. Cortés se planta firme frente a sus hombres, con la armadura manchada y la mirada de un depredador absoluto. No hay disculpas, no hay pasos atrás. Les deja clara la única y brutal realidad que les queda. A sus espaldas solo está el océano profundo que se tragará sus cadáveres si intentan nadar. Frente a ellos está el imperio de Moctezuma, rebosante del oro que vinieron a robar. La sentencia está dictada: vencer o morir. Ya no hay espacio para cobardes en el campamento, solo hombres condenados a muerte que tendrán que pelear como auténticos demonios si quieren volver a ver un amanecer. Las naves están hundidas, el camino hacia Tenochtitlan está abierto, y el verdadero infierno acaba de comenzar. Con los cascos de sus barcos pudriéndose en el fondo del Atlántico, Hernán Cortés comprendió una verdad matemática y aterradora. 350 soldados asustados, 16 caballos enfermos y un puñado de arcabuces oxidados, jamás podrían masacrar a los millones de guerreros que protegían el corazón del imperio mexica. Si intentaba una guerra frontal y limpia, su cráneo y los de sus hombres terminarían adornando las estacas de los altares de sacrificio antes de que cayera el primer invierno. Así que Cortés guardó la espada de acero y desenvainó un arma infinitamente más letal, silenciosa y devastadora: el terror psicológico. El hombre que había estafado al gobernador de Cuba estaba a punto de ejecutar la manipulación mental más grande y sádica en la historia del continente americano. Su primer movimiento en este tablero de ajedrez bañado en sangre fue identificar el punto débil de la bestia. El imperio azteca no era una utopía pacífica, era una maquinaria militar implacable que mantenía a cientos de pueblos sometidos bajo un yugo de impuestos asfixiantes y cuotas incesantes de carne humana para sus dioses. Cortés, con la indispensable y afilada mente de la Malinche, traduciendo cada resentimiento y cada miedo, olió el odio generacional de estas tribus oprimidas. Cuando se topó con los feroces guerreros de Tlaxcala, enemigos jurados de Tenochtitlán, no los conquistó por la fuerza bruta, se transformó en un camaleón. Se presentó como un libertador casi divino,
un vengador enviado desde más allá de los mares para romper sus cadenas. Con promesas de poder y libertad que jamás planeaba cumplir del todo, Cortés convirtió a decenas de miles de guerreros tlaxcaltecas en su escudo de carne. Ellos derramarían su sangre en la vanguardia, él se llevaría la gloria y el botín. Mientras esta inmensa horda avanzaba hacia la capital, Cortés desató una campaña de guerra psicológica que paralizó la mente del hombre más poderoso de América, el emperador Moctezuma. Aprovechando las profecías ancestrales sobre el regreso de deidades y el fin de los tiempos, Cortés no desmintió los mitos, los engordó de manera grotesca. Utilizó sus cañones no solo como artillería, sino de forma teatral. Ordenaba disparar las enormes piezas de bronce frente a los aterrorizados embajadores aztecas, haciendo temblar la tierra y afirmando que controlaba el trueno y el relámpago a voluntad. Hacía relinchar y encabritarse a sus caballos de guerra, bestias alienígenas gigantescas que los indígenas creían fusionadas con sus jinetes de metal. Cada relámpago de pólvora y cada coraza reluciente enviaba un mensaje silencioso y aterrador a Tenochtitlán. No somos simples mortales, somos la fatalidad inevitable de su imperio. Cuando finalmente cruzaron las altas montañas y contemplaron el inmenso valle, el hálito de los exploradores europeos se cortó de tajo. Ante ellos no había un conjunto de chozas primitivas, sino una metrópolis de ingeniería asombrosa, una inmensa ciudad blanca flotando sobre un lago espejado, conectada por delgadas calzadas de piedra que podían ser destruidas en cualquier segundo. Tenochtitlán era majestuosa, pero también era la trampa mortal perfecta. Entrar allí con un puñado de extranjeros era un suicidio táctico dictado por la arrogancia. Los soldados tragaron saliva, temblando bajo sus pesadas armaduras oxidadas por la selva, pero Cortés, impulsado por una codicia febril que rozaba la locura clínica, ordenó marchar directamente hacia las fauces del monstruo. Moctezuma, un emperador brillante y educado, pero profundamente supersticioso y paralizado por la duda filosófica, cometió el error más trágico de su linaje. En lugar de aplastar a los invasores en los estrechos puentes, donde la caballería y los cañones españoles eran inútiles, intentó sobornar a un predador. Envió inmensos tesoros de oro macizo, joyas y plumas preciosas, rogándole a Cortés que tomara el tributo y diera media vuelta. Pero para un hombre asfixiado por deudas y ambición desmedida, el oro no apaga la sed, es como darle a probar sangre a un tiburón hambriento, solo lo vuelve más feroz. El emperador azteca abrió las puertas de su majestuosa ciudad y alojó a los españoles en el palacio de su propio padre, creyendo ilusoriamente que podía mantener a los lobos domesticados si los alimentaba lo suficiente. Pero Cortés sabía perfectamente que acababa de entrar en una caja de oro macizo. Si los aztecas decidían levantar los puentes de madera de la ciudad, los españoles morirían de hambre o serían masacrados como ratas acorraladas en un laberinto de canales. La tensión en el aire era insoportable, densa y asfixiante. Los soldados dormían con las espadas desenvainadas sobre el pecho, aterrorizados por el sonido de los tambores de sacrificio que resonaban en la noche desde la cima del templo mayor. Fue entonces, sintiendo que el cerco se cerraba, cuando la mente psicópata de Cortés ideó el plan más audaz, arrogante y suicida de toda la conquista. Si no podía derrotar al masivo ejército azteca peleando en las calles, le cortaría la cabeza a la serpiente dentro de su propio nido. Acompañado de sus capitanes más despiadados y fuertemente armados, con la Malinche caminando un paso atrás como su voz y su escudo, Cortés atravesó los silenciosos y majestuosos pasillos del Palacio Imperial hasta llegar a las habitaciones privadas de Moctezuma.
Rodeados por la imponente guardia de élite del emperador, los españoles aferraron las empuñaduras de sus espadas, listos para un baño de sangre. En una escena de pura tensión asfixiante, Cortés miró a los ojos al amo absoluto de millones de almas, y con una voz gélida que cortó el silencio del salón, le informó que a partir de ese segundo se convertía en su prisionero. La audacia fue tan abrumadora, la amenaza de extrema violencia tan directa y el terror psicológico tan perfectamente ejecutado, que Moctezuma, rodeado de su propio ejército y en el corazón palpante de su imperio invencible, bajó la cabeza, aceptó su destino y se dejó poner los pesados grilletes de hierro. El imperio azteca no cayó ese día por la fuerza de las espadas o la pólvora. Cayó porque un criminal acorralado logró secuestrar la mente de su Dios vivo. Pero la ilusión de ser dioses invencibles tenía una fecha de caducidad escrita con sangre. El delicado castillo de naipes psicológico que Hernán Cortés había construido sobre Tenochtitlan se derrumbó en el momento exacto en que la codicia superó a la inteligencia. Mientras Cortés se veía obligado a abandonar la ciudad temporalmente para enfrentar a un ejército español rival enviado desde Cuba para arrestarlo, dejó al mando a Pedro de Alvarado, un hombre brutal, paranoico y carente de cualquier sutileza táctica. Aterrorizado por los rumores de un levantamiento y ciego ante la complejidad de la política azteca, Alvarado ordenó cerrar las puertas del Templo Mayor durante la sagrada festividad de Tózcatl y desató una carnicería indiscriminada contra la nobleza desarmada. Cuando Cortés regresó victorioso, habiendo sumado a sus captores a sus propias filas, no encontró un imperio sometido, encontró una jaula en llamas. El espejismo se había roto. Los mexicas despertaron del letargo y comprendieron que estos forasteros no eran enviados celestiales, sino simples mortales de carne, hueso y una avaricia repugnante. Millones de ciudadanos estallaron en una furia apocalíptica, sitiando el palacio donde los españoles se atrincheraban. En un acto de desesperación absoluta, Cortés arrastró al emperador Moctezuma, ahora un títere roto y humillado, a lo alto de la azotea para que apaciguara a su pueblo. Pero el hechizo se había desvanecido. La multitud, asqueada por la sumisión de su líder, respondió con una lluvia letal de piedras y flechas. Moctezuma cayó asesinado, y con su último aliento murió también la única garantía de supervivencia que tenían los invasores. Atrapados, sin comida, sin agua y rodeados por un océano de guerreros sedientos de venganza, los españoles tomaron la única decisión posible: huir en la más profunda oscuridad. La noche del 30 de junio de 1520 pasaría a la historia bajo el manto de la Noche Triste, pero para los soldados de Cortés fue un descenso literal a los círculos del infierno. Bajo una lluvia torrencial que convertía el suelo en barro resbaladizo, los españoles intentaron cruzar las calzadas en absoluto silencio, pero el peso de su propia avaricia los condenó. En lugar de huir ligeros, los soldados rellenaron sus armaduras, sus botas y sus bolsillos con el oro maldito del tesoro de Moctezuma. Cuando el grito de alarma de una mujer azteca rasgó el silencio de la madrugada, el lago hirvió. Miles de canoas emergieron de las sombras. Los guerreros Águila y Jaguar cayeron sobre ellos con una brutalidad indescriptible. En el caos, los puentes colapsaron y cientos de españoles cayeron a las oscuras aguas del lago Texcoco. Sus armaduras y los lingotes de oro que tanto amaban se convirtieron en sus anclas hacia la muerte, ahogándolos en el lodo mientras sus compañeros usaban sus cadáveres flotantes como puentes improvisados para no hundirse. Cortés logró llegar a la orilla continental destrozado, cubierto de fango y sangre ajena. Las crónicas románticas dicen que se sentó bajo las ramas de un inmenso árbol ahuehuete a llorar la pérdida de sus hombres. Pero un sociópata no llora por la carne de cañón. Cortés lloraba de pura rabia, de frustración, lloraba por el imperio de oro masivo que se le acababa de escurrir entre los dedos ensangrentados.
Sin embargo, un animal acorralado es cuando resulta más peligroso. En lugar de rendirse, abrazó la aniquilación total. Se reagrupó con sus aliados tlaxcaltecas y ordenó la construcción de una flota de navíos de guerra para dominar el lago. Pero su arma más devastadora y letal no fue construida con madera, ni disparaba pólvora. Fue un jinete microscópico, silencioso e imparable, la viruela. Un apocalipsis biológico arrasó las calles de Tenochtitlan, pudriendo la piel de los guerreros y matando a reyes y plebeyos por igual. Cortés regresó meses después para encontrar una ciudad de espectros. Ordenó un asedio implacable de 75 días. Cortó los acueductos, matando a la población de sed. Disparó sus cañones directamente contra los mercados y las casas. Los orgullosos aztecas, reducidos a comer raíces, insectos y el cuero de sus escudos, pelearon hasta el último aliento. Cuando el joven emperador Cuauhtémoc fue finalmente capturado en una canoa, Tenochtitlan ya no existía. Era un cementerio flotante, un páramo de anisas, escombros y decenas de miles de cadáveres pudriéndose bajo el sol. Cortés había ganado. Era el amo absoluto de un continente. Pero la historia tiene un sentido del humor macabro, y el oro maldito siempre cobra su deuda. El hombre que ejecutó el robo más audaz del milenio le entregó en bandeja de plata un imperio incalculable al rey Carlos V de España. Pero los reyes no premian a los traidores demasiado poderosos, les temen. La corona española, aterrorizada porque Cortés se coronara a sí mismo como un monarca independiente en la Nueva España, empezó a asfixiarlo lentamente. Le enviaron burócratas, auditores y abogados que le arrebataron el poder político, despojándolo de la gloria por la que había masacrado a un continente. Sus últimos años fueron una patética y desesperada búsqueda de validación. El gran conquistador regresó a España, envejecido, enfermo y consumido por deudas colosales originadas por sus propias expediciones fallidas. Cuenta la leyenda que en un acto de humillación final, Cortés logró colgarse del estribo del carrozo del rey, suplicando atención. El monarca lo miró con desdén y le preguntó quién era. Cortés, con la voz quebrada por la amargura, respondió: «Soy el hombre que os ha dado más provincias que ciudades legaron vuestros padres». El rey simplemente ordenó que el carrozo avanzara, dejándolo tirado en el polvo del camino. Hernán Cortés murió a los 62 años, ahogado en demandas legales, ignorado por el imperio que ayudó a forjar, demostrando la lección más oscura de la conquista. Puedes quemar tus naves para robar el mundo entero, pero al final, el sistema siempre te devorará hasta los huesos.